¿Y para dónde nos tomamos el avión? Vamos para Alemania. O para Rusia. Y también puede ser Singapur, porque a partir de una comunicación que se dio en Singapur es que las agencias de inteligencia rusas lograron interceptar la comunicación que tenían altos mandos militares alemanes. Una conversación que después se filtró, obviamente, a través del medio estatal ruso RT. Es un audio que dura 40 minutos. Básicamente ahí lo que hablan estos militares, estamos hablando de altos mandos, es de bombardear el puente de Crimea. Esto obviamente que generó una preocupación muy grande porque esto puede escalar, ¿no? En la tensión que ya existe en este momento. Recordemos que venimos una semana en la que Macron, el presidente de Francia, decía: estamos considerando la posibilidad de que en algún momento se puedan enviar tropas europeas a territorio ucraniano, con todo lo que eso significa. Hasta ahora lo que tenemos es una guerra entre la OTAN y Rusia que se da de manera indirecta. Cualquier chispazo puede provocar un incendio en este sentido. Porque si se involucra directamente un miembro de la OTAN y ataca a Rusia o viceversa, bueno, se podría estar ante lo que podría ser una tercera guerra mundial. Y la realidad es que después de las declaraciones de Macron, ahora este audio de los alemanes hablando de cómo atacar un puente que es esencial para Rusia, que une, es el puente de Kerch, que une Crimea, la península, territorio anexionado por Rusia en el año 2014, con la parte continental rusa. Es clave sobre todo para la entrega de suministros militares y aparte es infraestructura civil. Bueno, obviamente esto generó que Moscú llame al embajador alemán en Rusia para que dé explicaciones. Pero además también lo que sucedió es que, bueno, se mete todo lo que es la interna. A ver, primero que los alemanes salieron a decir que este audio es real, que confirmaron la existencia del audio, de las conversaciones, y además admitieron que hubo graves fallas de seguridad, porque uno de los... A ver, se reunieron de manera virtual, estaban conversando, y uno de los cargos militares, altos cargos militares, estaba en Singapur. No cumplió con el protocolo de seguridad, entonces era muy fácil para las agencias de inteligencia poder interceptar esa comunicación. Pero bueno, fueron 40 minutos de diálogo donde lo que básicamente sucede es que se están quejando de Olaf Scholz. O sea, se quejan de su jefe, el canciller alemán, porque dicen: no estamos entregando, y acá el tema central son los misiles Taurus de largo alcance. Scholz no quiere enviar ese armamento a Ucrania porque considera que podría generar una escalada en el conflicto. También porque requiere de que haya alemanes que se requieran en el campo de batalla. Entonces, obviamente eso generaría por parte de Rusia una reacción. Entonces Scholz, a pesar de que tiene una presión interna por parte de su propia coalición para enviar los misiles y presiones de los aliados, se viene oponiendo al envío de esos misiles. Lo que hablan los militares es: evidentemente Ucrania necesita eso. Imagínate, decían, lo que puede suceder si con 100 misiles Taurus se puede... decían que hay una dificultad para que puedan alcanzar el puente de Crimea, pero que se amplían las chances, las posibilidades con 100 misiles para poder atacar y generar un daño fuerte a Rusia. Vamos a escuchar lo que decía, obviamente salió a hablar el ministro de Defensa alemán, el ministro de Defensa alemán después de esta filtración, Boris Pistorius. Salió a decir básicamente, por un lado tenemos el control, por otro lado, de alguna manera pide calma sobre todo a los aliados, porque también se reveló información importante de lo que están haciendo Francia y Reino Unido en Ucrania. Escuchemos lo que decía Boris Pistorius. Este incidente claramente es más que solo la interceptación y publicación de una conversación en el sector de la Fuerza Aérea. Es parte de una guerra de información de Putin, no hay duda de eso. Es un ataque híbrido que busca la desinformación. Es sobre división, sobre perjudicar nuestra unidad y por lo tanto debemos reaccionar con prudencia.
pero no por ello sin determinación. Darauf reagieren, aber nicht weniger entschlossen. Bueno, ahí lo que decía el ministro de Defensa alemán es: quieren utilizar esta grabación para desestabilizar a Alemania, quieren socavar nuestra unidad, quieren sembrar la división política internamente y también quieren que tengamos conflictos con nuestros socios. A ver, es grave lo que dicen los militares, dicen los rusos, porque por un lado lo que queda claro es que no están conformes con las decisiones que está tomando Scholz. ¿Y qué pasaría? Porque además lo que dicen ahí los alemanes en esa conversación es: tenemos que dar todas las herramientas para que gane Ucrania, pero sin que se note que estamos nosotros detrás, ¿no? Estamos como buscando la manera, algo que ya vienen haciendo de todas maneras desde la OTAN, pero acá es tan burdo y quedan tan expuestos con este audio. Obviamente Rusia sale de alguna manera a festejar, entre comillas, porque no hay nada para festejar. Acá, que Alemania esté planeando atacar a Rusia directamente, y es un límite bastante heavy, ¿no? Es una línea roja, como dicen los rusos, que si se llega a cruzar puede terminar muy mal, no solo para Rusia y Europa, la OTAN, sino para la humanidad, básicamente. Es un diálogo, bueno, como les decía, de 40 minutos. Ahí lo que dijo Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, es lo siguiente: muestra la implicación directa de los países del llamado Occidente colectivo en el conflicto en torno a Ucrania, porque se debaten concretamente planes para lanzar ataques contra todo el territorio ruso. Los Taurus tienen aparte la posibilidad de llegar a Moscú. Por eso también la negativa de Scholz de enviar esos misiles, porque llega a haber algún tipo de ataque por parte de Ucrania directamente a Moscú con los misiles alemanes, y puede obviamente generar una escalada con consecuencias imprevisibles. Queda por ver si el ejército alemán, dijo Peskov, y escuchen esto, queda por ver si lo hace por iniciativa propia. Entonces ahí la pregunta es: ¿qué tan controlable es el ejército alemán y hasta qué punto el señor Scholz controla todo esto, o si esto es parte de la política estatal de Alemania? Lo que dice es: Scholz no controla a su ejército. Aparentemente, después los alemanes dicen no, desde el gobierno de Scholz. Esta era una conversación que se estaba preparando para que después se eleve de alguna manera las propuestas al gobierno. Y los rusos dicen: me parece que en realidad el ejército alemán va por un lado y el gobierno va por el otro. Después dijo también el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, que los políticos y el canciller alemán no están al tanto de esas conversaciones, no sabían. Y también dijo: la historia conoce muchos ejemplos en los que los militares son capaces de tomar decisiones en lugar de los jefes civiles sobre iniciar guerras o incentivarlas. Vamos a escuchar también lo que decía María Zaharova, otra portavoz de la Cancillería rusa, respecto de estos audios. Lo que se ha presentado a la comunidad internacional habla de una intención planeada y a largo plazo de un país de la OTAN, Alemania, de realizar acciones bélicas contra Rusia. Literalmente se hablaba paso a paso sobre cómo se llevarían a cabo atentados terroristas contra infraestructura civil. Las personas que hablaban entendían completamente que estaban discutiendo un ataque concreto contra un puente civil. ¿Entienden lo que se ha descubierto con esta grabación? Por lo tanto, hay que dar respuestas. Pero la reacción es la de siempre. No quieren responsabilizarse y van a responder a las preguntas y en general omiten la discusión. Bueno, en este audio los militares alemanes también hablan de los misiles Scalp, también de largo alcance, que entregaron tanto Francia como Reino Unido en 2023 a Ucrania. O sea, hay información muy delicada respecto de lo que están haciendo los aliados de Alemania. Eso deja al gobierno alemán muy expuesto y se generaron ciertas rispideces por parte de estos dos países que están directamente nombrados en esta conversación. Obviamente también hay un revuelo total en todo lo que es la prensa alemana, que dicen que esto fue una catástrofe para los servicios secretos alemanes, que están siendo en este momento acusados de negligencia en las medidas de seguridad.
Vamos a escuchar ahora lo que decía también Sergei Lavrov, que es el canciller ruso, porque me parece clave cómo él reflexiona respecto de esto. Dice: los alemanes no se hacen cargo y no dicen nada respecto de que estaban planeando atacar infraestructura rusa en una guerra en la que aparentemente no están implicados de manera directa. Escuchemos cómo reaccionaba ante este escándalo de los audios el canciller ruso Sergei Lavrov. Lo interesante es la reacción de los políticos alemanes, algunos de los cuales están preocupados de que haya tenido lugar una filtración en las redes que garantizan la seguridad de las negociaciones. Es decir, el hecho mismo de que se haya preparado armamento alemán, especialistas alemanes que se encargan del mantenimiento de este armamento, un ataque contra la Federación de Rusia, incluido el puente de Crimea, incluidos los depósitos de municiones o cómo discuten entre ellos, no sorprende. ¿Cómo puede ser que una red de negociación protegida haya resultado no tan fiable? Bueno, acá la pregunta es: ¿esto es mérito de los servicios de inteligencia de Rusia o es negligencia por parte de los alemanes? O también pueden ser las dos cosas. Lo cierto es que este audio complica mucho al gobierno alemán, que hasta el momento está poniendo ciertas trabas para meterse de lleno en este conflicto. Una posición bastante diferente a la que viene teniendo, por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido, que es un país bastante belicista y que ha entregado armas, misiles, todo tipo de ayuda también financiera a Kiev, como lo viene haciendo al mismo tiempo Estados Unidos, aunque con algunos problemas en el último tiempo. Lo que dicen también desde el gobierno es que la intención de Moscú es obvia, es intimidar a Scholz para que no reconsidere su negativa a entregar el Taurus. Así que el tema central ahora va a estar acá. ¿Qué va a pasar con los Taurus? ¿Los van a enviar a Ucrania? ¿Cómo queda parado Scholz? Porque ya quedó como una persona que no tiene control sobre las fuerzas alemanas y que no conoce lo que hablan sus propios militares. Bueno, esto fue, me parece que un punto de inflexión en un conflicto que ya van 2 años de conflicto. Y lo que vemos es un desgaste muy grande de Ucrania, un desgaste incluso de Zelensky, que es la figura que tanto realza Occidente, y una desesperación por parte de la OTAN para frenar a Rusia en su avance, porque en las últimas semanas lo que hemos visto fueron logros muy concretos en el campo de batalla, derrotas muy significativas de Ucrania en el territorio, y una OTAN que dice: si pierde Ucrania la guerra es un problema geopolítico para Occidente. Veremos cómo sigue todo esto.